Ok, entonces vamos a ver justamente en la Semana del Ordenamiento Territorial. Nosotros trabajamos directamente, queridos amigos y amigas, toda esta temática exclusivamente con drones y con aviones no tripulados. En la verdad, les vamos a ir contando la experiencia que hemos tenido en cada uno de estos temas y ustedes irán decidiendo pues cuál es la mejor posibilidad que vayan a tener también en algún momento, ¿sí? Que es siempre la fotogrametría, algo que está de moda, algo que se necesita, algo que tenemos que conocerlo, algo que nos apasiona. Puede ser obviamente de forma terrestre, pero también de forma aérea. Nosotros nos especializamos justamente en la parte aérea. Por lo tanto, podemos decir que es el arte, es la ciencia, es la tecnología que nos permite obtener mediciones factibles, mediciones viables de objetos físicos, ¿no es cierto? Y su entorno a través de la obtención de imágenes, a través de la obtención de imágenes y su respectiva fotointerpretación, ¿sí? Eso es lo que es básicamente este tipo de fotogrametría, en este caso digital. Así es que, dicho eso, ¿qué tipos de equipos son los que nos van a permitir obtener ese tipo de información? Específicamente los tipos de drones, ¿no es cierto? Sí. Tenemos allí un equipo que es extremadamente bueno, por decirlo así, que hoy en día es de los mejores que se utilizan para toda esta temática, que son los aviones no tripulados, ¿sí? ¿Por qué decimos que los aviones no tripulados tienen la posibilidad de levantar muchísimas hectáreas de un solo vuelo? Tiene la posibilidad de levantar información de altísima calidad, tiene la posibilidad de levantar información que nos va a ayudar a generar incluso trabajos, pero excelentes, ¿sí? Y luego tenemos los multirotores, ya ustedes habrán visto, a lo mejor están familiarizados, conocerán mucho de esas temáticas, ¿no es cierto? Sí. Y finalmente, esta de aquí, que es la nueva tecnología emergente, los famosos VTOL, ¿sí? Vertical Takeoff Landing, ¿sí? Entonces, estos VTOLs, que es una mezcla entre lo que es un avión no tripulado y un dron, un multirotor, porque estos también son drones, desde luego, ¿sí? Nos van a permitir, pues, realizar levantamientos en zonas mucho más inaccesibles, en zonas mucho más complejas, en zonas donde de pronto la vegetación no nos permite, pues, hacer ese tipo de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, no es cierto, con un ala fija con un multirotor sobre todo? Uno, el precio, el costo. Dos, obviamente, el tipo de levantamiento que se puede hacer. Con un avión de ala fija, nosotros hemos levantado en un día 2.500 hectáreas, ¿sí? Con un multirotor se puede levantar posiblemente, qué sé yo, unas 400 hectáreas, 200 hectáreas. La verdad, le usamos muy poco al multirotor para levantar grandes cantidades de extensiones, porque hay una diferencia especial que es justamente el tema de cantidad de imágenes. Mientras que un ala fija me levanta una X cantidad de imágenes, un dron me levanta multiplicado por 3 o por 4, ¿sí? Entonces, allí lo que tengo que tener, pues obviamente es un buen computador para que me ayude a procesar esa información. Sin embargo, es algo que está ahí y que se lo puede obviamente sacar provecho, ¿ok? ¿Qué tipos de fotogrametría podemos hacer, no es cierto? ¿Sí? La que es con avión no tripulado o con dron, ¿sí? Y lo que es LiDAR, ¿sí? Obviamente la tecnología LiDAR es lo nuevo, no es lo nuevo tampoco, ¿sí? Ya está mucho tiempo en el mercado. Sin embargo, es lo novedoso porque también un poquito costoso, pero sin embargo es lo que se puede generar muy buenas expectativas en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es la diferencia? Un poquito el costo. Sin embargo, fíjense lo que les voy a decir. Si tienes tecnología LIDAR, puedes hacer un trabajo tranquilamente en la noche, ¿sí? Esa es la diferencia, en cambio. ¿Sí? Con equipos de fotogrametría que te toman como las fotos justamente, pues necesitas sí o sí la luz, necesitas tener buena luz, necesitas tener muchas condiciones climáticas a favor. En cambio, el LIDAR, al ser láser, pues puedes hacer el levantamiento inclusive en las noches. Esa es una gran ventaja que se tiene con el LIDAR. Un poquito cara todavía, pero es una tecnología emergente que en el corto plazo va a estar ya en medio de todo lo que se pueda trabajar, ¿sí? Ahora bien, las cámaras tienen, ¿no es cierto?, tanto en lo que es los drones multirotores como en lo que es el avión no tripulado, como lo que es incluso el celular, con lo que es el iPad, con lo que es todos los dispositivos que tenemos, se maneja en base a lo que es
La distancia focal y el ángulo de visión. Entonces, ojo aquí. Ojo, esto es súper importante, préstenle mucha atención. Si tienen ya en dónde hacer sus apuntes, váyanlos haciendo, porque déjenme comentarles que, por ejemplo, si yo tengo un multirotor, un dron, ¿sí? Que no tiene una distancia focal muy buena y que el ángulo de visión tampoco es tan buena, si yo lo quiero enviar más de 100 metros, pues posiblemente me va a empezar a tener imágenes distorsionadas. Ojo, ¿sí? Por lo tanto, tengo que saber exactamente qué tipo de equipo tengo, qué tipo de cámara tengo montada en mi equipo y en base a esa, pues poder saber exactamente qué tipo de trabajos estoy haciendo, ¿sí? Como profesionales, y más que nada como profesionales en esta área de la fotogrametría y de la cartografía como tal, es importante que sepan qué tipo de equipos tienen, qué tipo de servicios van a dar y qué tipo de productos se van a obtener, ¿ok? Entonces, en base a eso, nosotros siempre estamos recomendando de que cuando tengas tu equipo, cuando tengas tu dron, si ya tienes tu dron, anda empezando a ver qué tipo de cámara tienes para que sepas cuál es la distancia focal, cuál es el ángulo de visión, porque mañana que vamos a ver ya fotogrametría con Pix 4D, te vamos a indicar exactamente cómo funciona cómo funciona esta temática como tal. ¿Sí? Entonces, veamos rápidamente. A ver, por acá me dicen conocer las características de la cámara y hay diferencia significativa en las medidas por utilizar diferentes drones o aeronaves. Así es, Miguel Ángel, ya vamos a ir un poco indicándote este tema. ¿Sí? Entonces, una cámara, y por eso es que, por ejemplo, viene justamente el lente, ¿no es cierto? Sí, tienes un lente mucho más grande, voy a ponerlo así, mucho más largo, mucho más extenso, pues tienes una distancia focal mejor. Por eso es que en el caso de los aviones no tripulados, ¿sí? Cuando la cámara se prende en el aire, automáticamente la cámara se despliega hacia abajo, se abre el lente focal, ¿sí? Y empieza a tener una mejor captura de imágenes. No así un Phantom que pueda tener una cámara ya estable y establecida, que obviamente es mucho más complicado que tenga una muy buena fotografía. Ya les voy a mostrar en la siguiente imagen cómo es eso, ¿sí? Sin embargo, aquí está la distancia focal y aquí está el ángulo de visión. Entonces, entre cámaras focales más pequeñas, ¿sí? El ángulo de visión mucho más grande. Le vas haciendo, ¿no es cierto?, un ángulo de visión ya mucho más pequeño, en cambio, la distancia focal también es diferente, se va achicando. Por eso es que si ustedes tienen una cámara y empiezas a hacerle un zoom, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si bien puedes obtener una imagen mucho más grande, pero también puedes estar perdiendo un poco más de visibilidad. Veamos ahora sí aquí. Si nosotros tenemos una cámara de 8 milímetros, ¿no es cierto? Sí. Y tenemos algo así que casi no veo nada. ¿Por qué? Porque es demasiado extensa, ¿no es cierto?, el ángulo de visión. ¿Qué necesito yo? Tener un acercamiento mayor con un ángulo de visión obviamente más cerca. Entonces, la siguiente imagen ya me da eso. En vez de 8 milímetros, ya me da en 15 y obviamente ya tengo un acercamiento pues ya mucho más, con mayores detalles del dato que estoy queriendo levantar, ¿sí? Con 12 ya tengo un zoom mayor, con 17 tengo un zoom mayor, con 20 ya tengo un zoom mayor, para no alargarles tanto el cuento, cuando llegue a esta cantidad, ya podré prácticamente estar viendo solamente el barco, ¿sí? Entonces, lo que al principio veía súper lejos, ¿sí? Ahora ya lo veo súper cerquita y con muy buen detalle, ¿sí? No sé si se acuerdan, para los que tuvieron el Phantom 2, ¿sí? Yo tengo el Phantom 2 todavía por allí. Para los que tuvieron el Phantom 2, ¿sí? El Phantom 2 tenía incluso la imagen tipo ojo de pescado. No sé si alguien tuvo en algún momento el Phantom 2. Entonces, el ojo de pescado les hacía justamente las imágenes de esta manera, ¿ok? Por eso es que ya en el Phantom 3 se mejoró eso, y el Phantom 4 tiene mejorado eso y todos ya hoy en día los drones tienen mejorado ese problema que tenían en el ángulo de visión. Por eso el ángulo de visión es espectacular y tenemos que saberlo manejar y conocerlo muy bien porque va a ser la calidad de realmente qué comprar. Entonces, siempre me preguntan qué dron comprar. Entonces, cuando conocemos todo esto ya vas a saber qué dron puedes comprar. Cuando ya tienes esta información a la mano, sabes qué dron puedes comprar, ¿sí? Entonces, muchas de las veces el Mavic, sobre todo el Mavic Mini, ¿sí? Puede tener una cámara demasiado pequeña, con un lente demasiado pequeño y todo, entonces no te da imágenes muy buenas, ¿sí? Por eso es que si ya van a entrar en el tema de fotogrametría, si ya van a entrar a trabajar como profesionales, si ya van a empezar a trabajar ya de una manera de hacer de esto un medio de vida,
un medio de ganar dinero y un medio de negocio, tienen que tener un equipo que valga la pena, ¿ok? Entonces, esa es una de las sugerencias, una de las recomendaciones que nosotros les damos. Entonces, tenemos ahora sí, ya con base a eso, ¿no es cierto? Zoom, con el zoom y todo lo demás, lo que es el píxel o el tamaño del GCD. El GCD es lo que es la representación, ¿no es cierto?, del píxel, de la realidad de lo que está en el terreno, pues, que va a tomar, en este caso, el dron o el avión no tripulado, y que en base a eso vas a obtener la cartografía que realmente que necesitas de la cartografía que te pidieron, ¿sí? Muchas de las veces me preguntan, ¿a qué altura va a volar? ¿Sí? Entonces digo, no se preocupen de la altura porque todo va a estar supeditado al tamaño del píxel que yo que quiero levantar, porque el tamaño del píxel es el que me va a dar la altura de vuelo, ¿sí? Entonces, la altura de vuelo va a estar vinculada directamente, pues, al GSD, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos, ahora sí, la distancia focal, ¿sí? La distancia focal, la altura de vuelo, pues, y el lente, obviamente, y el sensor de la cámara, ¿sí? Por eso es que a veces también los teléfonos, entre más flaquitos son, digamos así, más angostitos, ¿sí? Más angostitos, pues tienen una cámara de repente no tan buena. ¿Por qué? Porque justamente el lente, la distancia focal, no le permite hacer un buen zoom, ¿sí? Entonces, por ahí es donde ya el teléfono empieza a hacer el acercamiento y todo, y empieza a veces a tomar imágenes un poco distorsionadas. Ustedes fijarán si hay teléfonos, sí, este por ejemplo es el Huawei 20 Pro, sí, y tiene una cámara Leica, sin embargo la cámara se sale del equipo como tal. ¿Por qué? Porque necesitaba espacio dentro del celular para que pueda hacer obviamente para que tenga una buena distancia focal y tenga obviamente una mejor resolución. Entonces así es como funcionan obviamente las cámaras, ¿sí? En el caso del iPad, que es un poco ya más gruesa y todo, ¿sí? No existe mucho ese problema, pues ya tienen dónde tener, ¿no es cierto?, dónde tener el espacio suficiente como para tener una cámara. Eso es lo que se maneja todavía tecnológicamente hoy en día. ¿Quién quita que para mañana pasado ya eso empieza a cambiar, que de hecho sí cambia todo el tiempo, entonces ya es mucho más factible, ¿sí? Entonces, una cámara de 48 megapíxeles, sí, significa que necesita tener una distancia focal mayor y por lo tanto te va a tomar una imagen mucho más detallada, con mucha más información, pero también mucho más pesada, ¿sí? Entonces ahí viene también la diferencia, ¿sí? A veces me dicen, ¿qué cámara tiene el equipo? Entonces, ¿de cuántos megapíxeles? Entonces le digo, de 20 megapíxeles. Dice, sí, pero muy poquito, sí, pero es una cámara soda. La cámara soda que viene en el avión no tripulada es espectacular. De hecho, soda significa justamente que es para aplicaciones fotogramétricas. Ok, quiero pasar al tema fundamental ahora del traslape, ¿sí? Para los amigos que están por primera vez acá, a lo mejor para los amigos que ya nos conocen, ya han escuchado un poco antes esta explicación, pero para los amigos que están acá desde cero o que tenían alguna inquietud, pues este es el momento para despejar todas estas inquietudes, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahora sí viene el tema del traslape. Por favor, amigos, si van a ser profesionales en este tema, sean profesionales, seamos profesionales, ¿sí? No podemos hacer un traslape por hacer, necesitamos un buen traslape. Ya voy a explicarles ahora todo lo que es el traslape y todo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el traslape? Que cuando el equipo está en una posición 1 y pasa a una posición 2, debe existir una zona que se traslapa, ¿sí? Para que pueda justamente existir ese respectivo traslape y la información se pueda colocar después en 3D, pero sobre todo también nos dé la ortofoto en todo lo que es la información, ¿ok? Caso contrario, no vamos a tener una buena ortofoto y nos van a empezar a salir cámaras o imágenes que ni siquiera se logran calibrar. Y también otro problema que a veces siempre me llaman y me dicen, ingeniero, dice, veo las paredes en las casas. Bueno, ¿a qué altura volaste? ¿A qué tamaño de píxel estás levantando? ¿Y qué traslape le pusiste? Vea las preguntas que yo siempre les hago. ¡Pum! Listo, ¿sí? Entonces, nada más, nada menos, ¿no es cierto? Todo tiene que ver mucho con el traslape. La sugerencia que hacen toda la temática y todo es que con un dron, ojo, con un dron, sí o sí tienes que hacer un traslape del 80% con un multirotor, ¿sí? Cuando yo hago un vuelo con el Phantom que tengo, no le bajo del 80%, ¿sí? Hay una razón, obviamente, ¿sí? Las imágenes del dron son mucho más pequeñas,
¿sí? Las imágenes del dron pueden ser básicamente algo hasta por ahí, ¿sí? En cambio, las del avión son más largas. Las del dron muchas de las veces son un poquito, no son cuadradas, son muy rectangulares, pero no tienen una gran cobertura. Por lo tanto, necesitamos más imágenes y por lo tanto hay que poner un traslape del 80%. Al poner un traslape del 80% significa, siempre les hago este ejercicio, significa que esta es una imagen y esta es otra imagen, tiene que haber un traslape entre las dos del 80%, ¿sí? Y a la siguiente un 80% y un 80% y un 80%, ¿sí? En cambio, con el avión no tripulado, los mismos fabricantes recomiendan o sugieren incluso un traslape del 60%. ¿Por qué? Porque justamente las imágenes son más rectangulares y al haber una imagen más rectangular, con el 60% va bastante bien, ¿sí? ¿Qué hago generalmente en el avión no tripulado? Yo le pongo a un traslape del 70%, ¿sí? Pero yo he hecho pruebas, con el 60% me ha ido súper bien, ¿sí? Cuando le pongo un 70%, cuando es catastro urbano. Cuando es catastro urbano, 70%, ¿ok? Los drones, los multirotores, por lo general tienen el gimbal, ¿no es cierto? Sí, el gimbal que te permite pues que la cámara, si bien el dron puede estarse moviendo por el viento y todo, la cámara está bastante estable, ¿sí? Listo, ¿sí? Pero en el caso del avión de ala fija, justamente las alas le hacen que se estabilice y los alerones cumplen el papel de, en este caso, del gimbal, ¿sí? Entonces, el avión, sobre todo el IBGEO que nosotros tenemos y también el IBX y el Plus, ¿sí? Ya ese va a estar súper estable, va súper recto, ¿sí? Entonces, hay mucho viento, se estabiliza y además que cuando toma la foto, hace el disparo, el equipo se mantiene lo más fijo posible, ¿sí? Más recto posible. Sin embargo, a pesar de eso, me da el phi, el omega y el kappa, que eso me va a servir más después para que la fotogrametría salga de calidad, ¿ok? Listo, veamos, esto es importantísimo. Creo que aquí está, queridos y amigas, el éxito de qué es lo que tenemos que hacer en un trabajo pues ya adecuado, en un trabajo realmente espectacular para que como profesionales ustedes hagan un buen trabajo, no queden mal, no hagan quedar mal, porque créanme, muchas personas en esto es lo que fallan y como te digo, es impresionante lo que suele pasar aquí, ¿ok? Este tipo de vuelo así, lineal, prohibido, prohibido, true, prohibido, ¿sí? Prohibido. ¿Por qué? Fácil, ahí en la pantalla se ve clarito, ¿sí? Aquí me va a dar un tamaño de píxel, un GSD, vean, un GSD, ¿sí? Pequeñito, súper pequeñito, pero acá el GCD ya es más grande. Si aquí estoy hablando de un GCD de 3 centímetros, posiblemente, voy a exagerar, aquí es de 8. ¿Qué me va a hacer el software después? Pix 4D, me hace trampa, pone 8 y 3, ¿no es cierto? 11 divide para 2 y me dice, sí, más o menos un tamaño promedio de 6 centímetros, vamos a suponer. De 6 centímetros o de 5 centímetros. ¡Prum! ¡Pam! ¿Sí? Entonces, no hay que hacer eso no hay que hacer. Entonces, ese tipo de planificación de vuelo no se lo tiene que hacer. Si es que lo estás haciendo con un multirotor, obviamente el multirotor, al menos que estés utilizando una aplicación de vuelo en 3D, ya el multirotor se te va a adaptar al terreno y te va a dar un buen trabajo. Pero y si no, ¿cómo haces el trabajo? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Cómo generas ese trabajo? Entonces, eso te lo explico ahora en la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer este tipo de vuelo, ¿sí? Entonces, voy a poner nuevamente, si lo que tienes es que volar de forma lineal o en forma recta, que sea a la misma altura desde el suelo y por lo tanto aquí sí estás garantizando el mismo tamaño de píxel, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que tú vas a estar en una primera instancia aquí y después te fuiste acá abajo. Porque, ojo, aquí hay otra cosa, cuidado, están haciendo esto o van a hacer esto y sobre todo con Pix 4D Capture, ¿sí? Que tú estás parado aquí y le mandas aquí a una altura de 100 metros
Y dice, sí, ya el software me está diciendo que aquí voy a tener, ¿sí? Voy a tener, qué sé yo, un tamaño de píxel de 5 centímetros. Perfecto, ¿sí? Y dices, pero no me quiero ir abajo, me hace pereza, no hay cómo llegar, es imposible, ¿sí? Pero dices, no, lo voy a mandar de aquí, pero solo lo voy a mandar ahora a 40 metros. Lo mandas a 40 metros y creyendo que vas a tener los 5 centímetros iguales. No, ahí hay un problema súper serio, ahí hay un problema que complica todo, eso te genera un error tremendo, ¿sí? Acá te va a hacer, con el traslape el 80%, te va a hacer una cantidad de imágenes a tomar, aquí te va a tomar menos imágenes. Y dañaste todo el trabajo, dañaste toda la profesión, dañaste todo, ¿sí? Por eso es que hay mucha gente que no sabe cómo utilizar esto de manera adecuada y ¿qué están haciendo? Trabajos pésimos, ¿sí? ¿Y qué está haciendo eso en la gente? Que la gente no confíe en tecnología drones, cuando la tecnología drones, sí, es lo más preciso que existe hoy en día para poder trabajar en levantamientos topográficos, ¿sí? Quienes están aquí que conocen el tema de levantamientos de topografía y todo lo demás, que están haciendo topografía tradicional, convencional, no digo que eso ya se tiene que eliminar. Todas las veces que he dado charlas y todo, eso no va a pasar nunca. Más bien hay que hacer el complemento de las dos, ¿sí? ¿Nosotros qué hacemos? Tenemos el avión no tripulado, tenemos el dron, pero a pesar de eso vamos levantando puntos de control abajo para poder hacer ese tipo de levantamiento adecuado, ¿ok? Ahora, este es ya un vuelo normal, ¿no es cierto? Aquí está el avión, en este caso sí, despega desde aquí y empieza a hacer las tomas, trun, 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 llega hasta acá, regresa al punto de inicio y está listo, ¿sí? Miren el traslape que tiene que haber, ¿sí? Entonces tiene que haber un buen traslape, tiene que haber toda una zona, fíjense, el área a levantar es lo que está en rojo, el avión siempre tiene que salir. Y pero aquí incluso aquí faltaría una imagen, aquí faltaría otra imagen. Entonces, el área exacta es esto de aquí. Si yo tengo que levantar esto que está en gris, yo tengo que hacer un vuelo que vaya mucho más allá de eso, ¿sí? Que vaya mucho más allá de eso. Porque caso contrario, voy a sacar solamente lo que está adentro, pero me va a pasar como acá. Si este es todo el área, no le estoy sacando todo el área, me están quedando aquí unos errores, miran aquí, me están quedando unos errores que después va a ser muy complicado y todo lo demás, ¿sí? Fíjense aquí otra cosa, no sé si ustedes se dan cuenta, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué está pasando en esta imagen? Cambios de niveles, dice acá Ramón. Perfecto, cambios de niveles, ¿sí? Esos cambios de niveles justamente es lo que me está haciendo que haga un levantamiento como eso, y eso está mal, ¿sí? ¿Eso significa qué cosa significa eso? Que estoy volando todo al mismo nivel, ¿sí? Porque si estuviera volando en desnivel, ¿no es cierto?, adaptado al terreno en 3D, eso no va a pasar, ¿ok? Entonces, ahí es donde tenemos que saber exactamente qué está pasando. Por ejemplo, aquí me estoy acercando al piso, ¿sí? Por eso salen así imágenes más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas. En cambio aquí estoy más lejos del piso, por eso salen imágenes mucho más grandes, ¿ok? Esto también es lo ideal. Amigos, cuando ustedes tengan un dron, un multirotor y les contraten para hacer levantamiento, sobre todo para planificación urbana y todo lo demás, hagan este tipo de vuelos, ¿sí? Hagan este tipo de vuelos, doble grid, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una cámara especializada para fotogrametría, ¿sí? Si bien obviamente lo hace y todo, pero necesitan hacer algo como esto de acá, ¿sí? Y lo ideal siempre tienen que hacer un traslape entre vuelo y vuelo, ¿sí? Ahora aquí siempre me preguntan esta parte de aquí. Dice, muy bien, hago una planificación de levantar 60 hectáreas, por ejemplo, con un Phantom 4, ¿sí? Y hago todo el área, lo mando a levantar, levanta la primera parte, se agota la batería, regresa, aterriza, le cambio, vuelve a la última posición. Miren, si las condiciones están muy bien, ¿sí? Si no cambió mucho la condición climática, si siguen con el mismo clima, el sol despejado y todo lo demás, es posible que sí, que no hay problemas de que le hagas eso y que de repente no tengas que hacerle un traslape de una línea más. ¿Por qué? Porque el equipo, ¿sí? Guarda la coordenada, guarda un historial de dónde está haciendo el levantamiento, va a esa última coordenada y obviamente sigue trabajando, ¿sí? Pero si te tuviste que mover a otros sitios, entonces ahí ya no les recomiendo. ¿Por qué? Porque va a pasar lo de acá. Va a pasar lo de acá. Voy a volver un poco atrás. Va a pasar esto.
¿sí? Entonces vamos a suponer que ustedes están queriendo levantar así todo esto, trum, trum, pero está mal, ¿sí? Pero ustedes no se quieren mover de aquí. Entonces ustedes hacen el trabajo desde ahí y después va a haber una complicación enorme, enorme. Entonces no lo hagan, ¿ok? En el caso del avión no tripulado, del IBGEO, hace un vuelo, ¿sí? De aproximadamente 45 minutos en una sola batería. Entonces díganme ustedes mismos, ¿sí? Un GPS, un receptor GNSS sobre todo, un GPS, ¿no es cierto? ¿Sí? Que esté prendido más de 20 minutos, ya empieza a tomar una muy buena coordenada, ¿sí? Esa es la diferencia también entre los equipos. Entonces, si yo mando a hacer un vuelo con un multirotor, que a lo mejor hace un vuelo en 10, 15 minutos, ¿sí? El GPS está menos tiempo encendido, entonces se va calibrando un poco menos, ¿sí? En cambio, el avión, por eso el GPS del avión cuesta más que 2 drones juntos, entonces ese es un equipo excelente. Esto es lo otro, pues muy discutido, lo que es el tema del RTK, no me quiero meter mucho en ese tema porque nos vamos a demorar un poquito, pero ¿qué significa el RTK? Que obviamente el dron se conecta pues con los diferentes satélites, pero tengo acá una base y hago la corrección directa en línea y por lo tanto esa corrección directa en línea es la que me permite tener un vuelo, ¿sí? Un vuelo muy bueno, ¿sí? De la planificación de vuelo, ¿sí? No tanto abajo, no tanto abajo, siempre lo digo eso, pero ahorita no lo vamos a discutir mucho, pero hay que tenerle mucho cuidado porque abajo es un poquito difícil, sí, sobre todo si es una zona demasiado pendiente. Ojo, si es una zona que voy a levantar plana, denle, no hay problemas, RTK, súper, pero si es una zona inclinada que tiene desnivel, ojo, ténganle mucho, mucho ojo a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la base? El avión hace de rover, ¿no es cierto?, del avión y se conecta directamente a los satélites y lo único que hace la tecnología o la metodología de ETK es trun, 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 hacer la corrección de los datos en línea. Eso es todo lo que va pasando, ¿ok? Listo. Amigos, quiero decirles, sí, que la tecnología, tecnología de drones, toda esta tecnología, hoy en día si se la sabe manejar y se la sabe utilizar correctamente, es muy buena, muy buena. Deja muy buenos réditos, ¿sí? Pero sobre todo, si sabemos en dónde buscar los proyectos, ¿sí? Que es ahí donde está el plus, es ahí donde nosotros nos hemos estado también capacitando últimamente, es ahí donde nosotros sabemos cómo escarbar un poquito y sacar los proyectos, ¿sí? Que eso les vamos a guiar, eso lo estaremos viendo el día domingo. El día domingo, para todos los amigos de Ecuador, sobre todo, les estaré enseñando en dónde raspar un poquito más y están nuestros posibles clientes, no nuestros posibles clientes, nuestros clientes, ¿sí? Y para todos los países exactamente igual, ¿sí? Entonces yo les enseño cómo funciona la metodología, sobre todo de compras públicas en Ecuador, ¿sí? Y ustedes lo van a poder hacer sin problema alguno en sus respectivos. Para los amigos que están recién iniciándose en este tema, ahí está lo que es una ortofoto. Para los amigos que ya están trabajando muy fuerte en esto, súper bien. Aquí está el DTM, donde ya se filtra la cobertura vegetal y todo lo demás, y el DCM con todo, con cobertura, con todo lo que es edificaciones, árboles, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso le llamamos el DCM. Aquí un poco haciendo la diferencia entre lo que es el DCM y lo que es el DTM. En el DCM voy a obtener la casa, voy a tener los árboles, todo, ¿sí? En el DTM me quita y me filtra la casa, me filtra los árboles. ¿Por qué? Porque si bien no es LiDAR, no es LiDAR, sin embargo, me hace el sensor de la cámara me toma los puntos hacia abajo y aquí me tiene este punto, tiene este punto, tiene todos estos puntitos, tiene todos estos puntitos, manda a hacer la interpolación y en el momento que hace la interpolación toma los puntos más bajos, elimina el promedio de los más altos y ¡trum! Les elimina de esta manera, ¿sí? Por eso es que de cierta forma ya es bastante confiable todo lo que es trabajar pues con tecnología drones para este caso, ¿sí? Ahora, siempre me preguntan, ¿y cuándo es un bosque? Bueno, cuando es un bosque, ni siquiera topografía tradicional se puede hacer en un bosque, ¿sí? Ya desde ahí hay una gran diferencia. Y si es un bosque primario, pues tendrás que entrar, tumbar algunos árboles y todo para tener por lo menos la señal para sacar al menos una coordenada.
En cambio, esta tecnología, pues suficiente con que haya unos espacios hacia abajo, pues me va a empezar a dar muy buena información. Eso les voy a explicar ya el día de mañana, vamos a explicarles con Steven y todo, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo cómo es de espectacular esta tecnología, cómo es espectacular, ¿sí? Así es que no se olviden, estamos en la semana del ordenamiento territorial, vamos a ver, mañana vemos rápidamente procesamiento con Pix 4D, pero cuando veamos el día sábado, sí, el día sábado vamos a ver cómo manejamos esa información, sobre todo en ArcGIS, sobre todo en el Arquesena, ustedes se van a quedar impresionados. No sé, porque no hemos puesto esa parte ni en el masterclass, no hemos puesto en ningún lado, sí, es una información de primera mano que la van a obtener ustedes, ¿ok? Listo, vamos a seguir acá, miren aquí, espectacular, sí, para que un poco, para los que están incursionando recién en fotogrametría o en el tema ya de, ¿no es cierto?, de cartografía como tal, pues así es como se vería, si es que se le hace un primer corte, así es como se le vería si se hace un segundo corte, un tercer corte, etcétera, ¿sí? De tal manera que es la representación del terreno en esta temática. Este software, queridos amigos y amigas, básicamente me va a servir para aprender a hacer planificación de vuelo, ¿sí? Si tienes un avión no tripulado, sobre todo la gama de SenseFly, obviamente este te va a servir, ¿sí? Pero ni siquiera lo necesitas al software porque te viene directamente con el avión. Para todos los amigos que solo están utilizando tecnología drones como multirotores, ¿sí? Este software no lo van a encontrar en ningún lado, no hay para descargar en ningún lado, así es que les hemos pasado el link, aprovechen descargando para que ustedes lo puedan utilizar, ¿sí? Este viene desde la marca de SenseFly, ¿sí? Desde el grupo Parrot, ¿sí? Que es una de las empresas líderes en este tipo de temáticas, ¿ok? Aquí lo único que vamos a hacer es crear misión, vamos a crear una nueva misión, ¿sí? Le damos OK, ¿sí? Y automáticamente te va a ir creando una nueva misión. Entonces, dependiendo ya del internet que tengas y todo, se va a descargar la imagen y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, aquí se está demorando un poquito, déjenme ponerle SenseFly satélite para que no sea muy demorado, ¿sí? Y podamos tener rápido la imagen del área que quiero levantar, ¿sí? No voy a, tampoco me voy a demorar mucho en esto porque la idea es que podamos avanzar para que ustedes puedan beneficiarse de mucho contenido de valor que les va a ayudar en su día a día. Por ejemplo, yo voy a hacer de cuenta, miren, incluso aquí tengo cargados los KMLs y todo, porque aquí se carga el KML y con el KML se puede saber exactamente qué levantar y cómo levantar, ¿sí? Voy a hacer, voy a hacer un levantamiento como que voy a levantar aquí algo que es un terreno un poquito más quebrado, ¿sí? Entonces voy a usar este KML, le espero ahí que se descargue un poquito la imagen, como estoy con el zoom y todo, entonces de un poquito demorado, pero inmediatamente ya está, ¿sí? ¿Por qué? Más que el por qué, ¿para qué les invito a que usen este software, ¿no es cierto? ¿Sí? Es para que aprendan a ver lo que son las alturas, cómo hacer la planificación, cómo empezar a hacer los vuelos, etcétera, ¿sí? Y ojo, un tema que es muy simpático con este software, les va a dar incluso el tema de cómo está la situación climática en los siguientes días en esa zona. Sí, ya, eso me va a salir aquí automáticamente, ¿sí? Despegue y aterrizaje normal. Me dijeron que era normal y aunque con esa duda, ¿sí? Listo, ya te voy a averiguar un poco más ese tema, ¿sí? Miren, el emotion me permite manejar aquí con el mouse, ¿sí? Cómo es el terreno donde yo voy a trabajar. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, claro, con las aplicaciones en el celular, con las aplicaciones Litchi sobre todo, alguna otra más, ¿sí? Que puedes hacer el trabajo para hacer la planificación, también puedes hacerle y moverle en 3 dimensiones, ¿sí? Aquí, hacerle con el mouse y todo es mucho más fácil y obviamente hacer este tipo de levantamientos, pues es más factible acá, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué van a hacer? Para hacer una simulación, lo primero que van a hacer es conectar el equipo. Entonces, como es una simulación, y aquí está ya el equipo, IBX, empezar simulación. Entonces, una vez que se conecta, está haciendo una simulación lo más real posible, ¿sí? Entonces, tanto así que ya se colocó en el centro de esta zona, ¿sí?
y yo lo único que le tengo que decir aquí es en dónde lo voy a ubicar para desde ahí empezar a hacer el levantamiento, ¿sí? Pre-flight checks completed. Perfecto. Entonces, este es un trabajo que ya lo hice, por lo tanto ya sé en dónde tengo que poner el equipo, ¿sí? Para hacer eso primero fui al campo a hacer una inspección, entonces lo voy a colocar en esta partecita de acá, ¿sí? Ya lo coloqué en esta área. Sí, Pre-flight checks ustedes le completed. pueden hacer, yo después les paso estos KMLs incluso para que ustedes puedan hacer la misma simulación, ¿sí? Le voy a decir que quiero un alcance de 5 kilómetros, ¿sí? Para que tenga un radio mucho más grande, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y adicional a ello le voy a decir, porque fíjense aquí, cuando pongo el 3D, la altura de vuelo me está diciendo que no se pase de 120 metros de 120 metros de donde está. Para que eso no me moleste, siempre le pongo aquí 9, 9, 9, 9, que se vaya lo más alto posible. Ok, listo. Entonces ahora sí ya está listo, ya está ubicado en un sitio, ya está todo listo. Entonces ahora sí tengo que decir cómo voy a despegar. Entonces el despegue lo voy a lanzar para acá. Entonces le digo el despegue, quiero que despegue para acá, fíjense. Y el aterrizaje, el lineal, sí, un aterrizaje lineal, le voy a decir, le doy solo clic donde está el equipo y como yo me conozco esa zona, ese terreno, le hago que aterrice en esta parte de acá. Entonces, ¿qué es lo primero que me garantizo? Los que tienen aviones y todo, me garantizo el despegue y el aterrizaje. Ahí está el éxito, al menos de la parte del equipo, ¿sí? Ahora sí vamos a hacer la planificación de vuelo. Para hacer la planificación de vuelo, vengo a esta pestañita de acá, le pongo añadir una misión de bloque y le voy a decir, quiero levantar esto, qué sé yo, solo le voy a decir esto, drum, ¿sí? Entonces le estoy diciendo todo lo que voy a levantar, clic con el botón derecho y ya está, ¿sí? Entonces ya está haciendo aquí el análisis, ¿sí? Incluso para saber cuántas hectáreas son. Muchas de las veces ni siquiera sabemos no siquiera sabemos cuántas hectáreas son. Aquí, sin hacer nada más, sin hacer absolutamente nada más, ya sé que voy a levantar, por aquí está, el área 291 hectáreas. De esa área que le dice, voy a levantar 291 hectáreas, ¿ok? En este caso, el tiempo de vuelo es 1 hora 49 minutos, pero lo estoy levantando a 2.60 centímetros de píxel. Por lo tanto, pues obviamente estoy haciendo un levantamiento impresionante de información, ¿ok? Por eso es que le voy a poner, no, yo quiero levantar esto a 5 centímetros, ¿sí? Quiero levantar a 5 centímetros y entonces ya bajó a 1 hora, ¿ok? Y las mismas cantidades de hectáreas, esa no puede variar, ¿ok? Y además, ahora sí, como esto vuela en 3D, fíjense lo que está pasando, ¿sí? Que el equipo empieza a hacer, voy a quitar esto un ratito para acá, el equipo empieza a hacer su planificación de vuelo, ¿sí? En base a esto, pero miren aquí el error que me está dando el equipo, el mismo equipo, bueno, no el equipo, sino mi planificación. ¿Se acuerdan de la imagen que les mostraba y que les decía que hay en esa imagen ahí, que hay ese error? Fíjense, por más que el equipo vuele en 3D, ¿sí? Al volar de esa manera, no le queda más que aquí tener un píxel mucho más chiquito y aquí un píxel enorme. ¿Por qué? Porque se está acercando al terreno. Entonces, igual él tiene que mantener esa altura para no chocarse. Para evitar eso, ¿qué tengo que hacer? Entonces le pongo aquí en 2D y le tengo que decir que no me vuele en ese sentido, sino que vuele en este sentido. Entonces le viro para acá. Ahora sí, incluso le pongo un poco más. Es decir, tengo que volar en base a cómo es el terreno, ¿sí? Y entonces ahora sí, fíjense lo que va a pasar. Trum, 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 trum. Ah, ahora sí. Ok, miren, ahora sí. Listo, ahí está. Resuelto el problema, ¿sí? Miren incluso aquí cómo va a ser. Va a bajar, va a subir, va a hacer lo que sea, ¿sí? Miren acá. Incluso aquí ya llegó a la parte más alta, luego vuelve a subir y vuelta vuelve a bajar, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia de utilizar pues este tipo de equipos versus los multirotores, ¿sí? Ahora bien, me voy un ratito acá,
como ya tengo la ubicación y todo, me empieza a dar el clima. Entonces, aprovechen esta aplicación que les acabo de pasar, incluso para que vean cómo va a estar el clima en los próximos días. Cómo va a estar, por ejemplo, cómo está el 28, cómo está hoy día, cómo va a estar el 29, ¿sí? Cómo está el 30, cómo está el primero, y me da hasta, creo que son 8 días, ¿no es cierto? ¿Sí? Incluso cómo va a estar, por ejemplo, el día de mañana, ¿sí? El día de mañana, 29, aquí está, ¿sí? El día de mañana, metros sobre el nivel, me va a dar cuál es la temperatura que va a estar en esa zona, la velocidad en metros por segundo, que ustedes ya saben que le multiplican por 3 punto y algo, 3.3, y le pasan a kilómetros por hora. Entonces, 3 metros por segundo es bajísimo, ¿sí? 1 metro por segundo hoy día, ¿sí? Y todos los días va a estar así. Entonces, velocidad del viento, así sea que ya vaya después con multirotor, ya sé que va a tener una velocidad del viento baja. Siempre voy a tener una velocidad en este sentido, miren. O sea, entonces la velocidad del viento va a venir de este sentido de acá, ¿ok? Listo, entonces, trum, ahí está. Listo, ¿sí? Y me está diciendo que mañana, por ejemplo, al mediodía a las 12, ¿sí? 15, tenemos aquí 15 grados, sí, pero posibilidades de lluvia. Entonces, mañana no hay por ejemplo, a las 9 de la mañana, ¿sí? 11 grados, bastante frío, porque es casi 2.800 metros sobre el nivel del mar, súper, súper, súper frío, pero en la tarde va a llover en esa zona, ¿sí? Entonces, veamos que otro día, casi todos los días va a estar complicada en esa zona, vean, entonces ya me empiezo hasta a planificar. Sin embargo, casi que todos los días a las 9, ¿sí? De 9 a 12, casi que sí tengo un respiro, ¿sí? Miren, si tengo un respiro de 9 a 12. Entonces, ojo, esto, si ustedes le ven, me dice que me voy a demorar 1 hora. Bueno, más o menos se supone que voy a necesitar un vuelo y un poquito más. De hecho, cuando levanté eso, me salió en eso, un vuelo y un poquito más, ¿sí? ¿Qué fue la parte que me faltó? Justo esta de aquí. Porque vino hasta la última partecita de acá y cuando yo quiso hacer esto, se acabó la batería, regresó, le cambié, volvió acá y siguió levantando. Ok, listo. Cuando ya todo está listo y quiero hacer la simulación, simplemente doy clic aquí en este iconito, se carga, como quien dice, el plan de vuelos, se fue al equipo y entonces voy a hacer acá abajo la simulación, ¿sí? Empezar la simulación y... Caution. Motors will start spinning. Ok, entonces se está elevando. Fíjense, se está elevando. Going to mission. Así es en la vida real. Ojo, se está elevando y está yendo al primer punto. Fíjense lo que hizo. No subió mucho. Está en 75 metros desde aquí. Se fue bien bajito, 75 metros. ¿Por qué? Porque va a empezar a venir tomando desde la parte de acá. ¿Y aquí qué va a hacer? Bajar. Va a bajar, va a bajar, va a bajar. Que incluso en algún rato aquí me va a salir un valor negativo. La primera vez que me pasó eso casi me muero. ¿Por qué? Porque veía negativo. Está debajo de donde yo estoy, más abajo y todo lo demás. Una de las cosas simpáticas que tiene este equipo es que por más que se pierda señal y todo, el equipo sigue trabajando y todo lo demás, ¿sí? Miren, ya está en menos 50 metros, menos 80, menos 100 metros. ¡Wow! Ya estoy asustado. Sin embargo, Trump ahí está empezando a hacer el levantamiento, ya está tomando las imágenes, miren, ¿sí? Entonces ya me está tomando las imágenes y ya voy a saber cómo está trabajando. Le voy a dejar ahí un ratito hasta que siga subiendo y voy a contestar acá preguntas. Carlos González, siempre se vuela perpendicular a la pendiente de la superficie. Correcto, sí, siempre se vuela perpendicular a la pendiente de la superficie, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto? Tienes que volar en esa forma para que vayas generando eso de ahí, ¿sí? Ahora, los que tienen avión y los que tienen dron, tienen que ver también mucho cómo tienes que ver, ¿no es cierto?, mucho el tema de cómo está el aire, ¿sí? Mira, ya va subiendo, ¿sí? Ya no está en menos 100 metros, ¿sí? No sé si ustedes han visto cuando una ave va a volar, cuando un ave va a empezar a abrir las alas, ¿sí? No se lanza a favor del viento, se lanza en contra del viento. ¿Por qué? Porque el viento solamente al poner, como quien dice, los alerones así hacia abajo, ¡zum!, se eleva solito, ¿sí? Por eso es que las aves no queman energía, ¿sí? No queman energía, ¿listo? No queman energía volando a favor del viento, porque a favor del viento, en teoría, parecería ser que a favor del viento les va a ayudar. No, el viento, a favor del viento se van a ir de picada, ¿ok?
Por eso es que todo tiene que ser en contra del viento, ¿sí? El avión yo lo lanzo en contra del viento y solito se despega. Si lo lanzo a favor del viento, se me va al piso, se me va al piso, se me va abajo, ¿sí? Listo, mira, entonces miren cómo va subiendo, poco a poco va subiendo, ya me ha levantado esa cantidad de imágenes, y acá incluso me va diciendo cuánto de porcentaje ya va levantando, o sea, este software es fantástico, ¿sí? Pero obviamente para los que tienen avión y todo, pero para los que tengan un dron, ¿sí? Nada, utilicen esta herramienta para hacer la planificación, para saber cómo van a volar, para que cuando vayan al terreno sepan cómo tienen que ubicarse, cómo tienen que volar, porque, ojo, así vayan con un avión multirotor, tampoco puedes volar de la forma que estaba al principio, tienes que volar también de esta forma. Entonces, hasta para que sepas cómo vas a hacer la planificación de vuelo en campo. Listo. Yo no voy a terminar esto de aquí, le voy a decir, anda a casa, ¿sí? Volan, ¿sí? Boom. Going to home waypoint for landing. Listo. Ándate a la casa ya para aterrizar, ¿sí? ¿Cómo conectamos el dron a la aplicación? Pues eso es muy fácil. El dron, cuando ya llegas al Battery, 50%. cuando llegas, fíjate, ya está el 50%, cuando tú llegas al trabajo, a la zona que vas a hacer, conectas el avión, lo prendes la batería y ese solito se conecta mediante un módem que ya conectaste a la computadora, la telemetría se conecta y está listo para operar, ¿sí? Eso ya les mostraré más adelante cómo funciona ese tema, ¿ok? Listo, ahí llega, aterriza, veámosle cómo va a bajar, ¿sí? Veamos cómo va a bajar, trum, 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 se da la vuelta, da un par de vueltas, ya se organizó, ¿sí? Entonces empieza a aterrizar como avión mismo, ¿sí? Entonces empieza a bajar. Landing now. 50, Landing now. 30, Listo. 10. Boom. Listo, ¿sí? Y terminó por ahora, ¿sí? Engaging circular landing. Listo. ¿Ya? Entonces ahí está, ya terminó.